Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Capítulo 150 de Ligera de Equipaje. Son un chorro, oigan. De verdad que el trabajo, la investigación, buscar las palabras correctas, la edición, porque digo cada sarta de sandeces de repente. De 150 capítulos es algo que voy a detenerme 10 segundos y felicitarme por haber hecho. Creo que es como el preámbulo perfecto para el tema que voy a tratar hoy, para este tema que me sorprendí y me reproché, pero ya me perdoné, no haber tratado antes. Y cómo lo menciono cada capítulo, casi cada 150 capítulos se ha mencionado 3 veces. Imagínense 3 por 150, hagan las cuentas, yo no estoy para eso. Y es zona de confort. Les recuerdo mis redes sociales, estoy en Patreon, este sistema donde ustedes pueden ser padrinos o patrocinadores de este podcast, todo lo que ustedes compartan ahí, todas estas aportaciones económicas que se hacen, que hay de diversas sumas, es para que este podcast siga en su casita, que tenga este lugar donde se pueda guardar y ustedes puedan tener acceso a este podcast cuando ustedes quieran. Eso, redes sociales y darlo a conocer, que de eso se trata Ligera de Equipaje. En Instagram estoy como Liger de Equipaje. Ese es Facebook. Ven, ya me confundo tanto en tantas redes sociales. En TikTok como Ligera de Equipaje y en Facebook como Liger-de-equipaje. Ustedes busquen Liger de Equipaje y ahí sale. Es muy sencillo. A lo que los traje, queridos ligeras, ligeros, ligeres. Zona de confort. La tan nombrada, criticada, citada, juzgada y observada, a veces desde adentro y a veces desde afuera, y a veces como para los demás, zona de confort. Es un estado psicológico en donde una persona se siente tranquila y segura, sin miedos y ansiedades. Se asume una rutina determinada con ciertas actividades. Hay ciertas cosas que ya sabemos cómo hacer, vamos a decirlo así. No hay motivaciones extras ni alicientes extras. No hay nuevos retos y obviamente no hay nuevos aprendizajes. Hay una falta de satisfacción, pero hay una seguridad y una comodidad en la situación que se vive actualmente. Como ven, y creo que este es mi análisis de este capítulo, y de verdad me encantó haber llegado a estas conclusiones y haber entendido por diferentes autores qué es la zona de confort. Como lo ven, no es un lugar ni tan malo, ni tan peligroso, ni tan no ideal para un ser humano. Creo que todas nuestras vidas nos dicen, sobre todo las generaciones de mí para abajo, que encuentras un trabajo, que en 60 años no te mueres estando ahí, entonces te jubilas, entonces empieza tu vida. Y nos casamos tanto con esa idea que luego dejamos de buscar satisfacciones o cosas porque, es que ya me casé, ya tuve hijos, entonces ahí ya se acabó. Si toda la vida nos han marcado como que esto es lo ideal y estar en esta zona de confort y asumir una rutina y vivir, y repito parafraseo lo que ya dije, te sientes tranquilo y seguro, sin miedos y ansiedades, entonces nos están diciendo que salir de nuestra zona de confort es enfrentarnos a miedos, a ansiedades, a inseguridades y a cosas que el humano no prefiere y que no necesita. Está interesante entenderlo así y vamos a seguir. ¿Qué pasa? ¿Cuáles ejemplos podemos analizar en nosotros mismos para ver que estamos en una zona de confort? No planeamos nuevos proyectos, ya sean personales, laborales, económicos, de otras parejas. Nos reunimos siempre con las mismas personas, los mismos días, ya tenemos el juevesito para no sé qué con las amigas del ta. Ya sabemos que a final de año es la Navidad con quién sé quién, el fin de año con quién sé quién y mientras ta. Preparamos con regularidad los mismos alimentos. El lunes picadillo, el martes arroz con verduras, el miércoles. Esto de ser predecibles, y se los dice una persona que odia los cambios,
es bien cómodo y es bien funcional y ya sabes qué esperar. Entonces, si algo sale de ese momento o de esa sensación, por decirlo así, no pasa nada porque tienes todo tan en orden, tan en cuadritos, tan los patitos en fila, que entonces solucionas solo esa cosa y ya. Y esto puede cambiar. Vamos a dejarlo así. Me va a costar mucho no hacer juicio de valor aquí, pero puede cambiar. Ahora, ¿cómo saber si estamos en una zona de confort? Si estás apático, en ligera digo que estás aburrido de ti mismo o de tu trabajo o de tu sensación o de lo que haces. Si no tienes motivación, si no tienes una ilusión como de algo más, como de un viaje que quieras hacer, como de algo que siempre te has querido comprar, como de inserte aquí deseo, el día que yo tenga rayita, me voy a sentir bien. Les pongo un ejemplo muy claro en mí. No soy una colectora de arte, no sé mucho de arte, pero yo me voy a sentir satisfacida y llena de jubileo, decía un viejito que iba a casa de los abuelos, el día que tenga un Friedenberg en mi biblioteca. O sea, tengo que tener una biblioteca, ya lo sé. Un Warhol en mi cocina, comedor, y creo que ya sé cuál quiero. Y alguna otra obra que me guste y que me hable y diga, esa va para mi casa. Así ya saben, una de esas compras como, pues no de pánico, pero así una compra que digas, esta, punto. Ese día yo voy a sentir que esa parte de mí, de lo que me gusta el arte, se va a ver como llena o se va a ver como lista. Si no tienes nada de este tipo de cosas, o si lo tienes tan pausado y tan determinado como yo, entonces estás en una zona de confort. Si no hay emoción por nada en tu vida, si no tienes excusas para hacer cambios, para provocar cosas, para desear algo más, entonces estás en una zona de confort absoluta. Frase ligera de equipaje. Estás tan cómodo que empiezas a estar incómodo. Ya tu cuerpo no es tu talla, ya tu ropa y tu entera vida y tu situación y tu todo ya no es tu talla. Esa es la forma en que yo tengo personalmente y ustedes seguro tienen la tuya. Y compártemela, por favor, cuando la encuentres, porque siempre es importante como entenderla del otro lado. Compárteme cómo sabes que estás tan cómodo que estás incómodo. La zona de confort es ese lugar en el que nos sentimos cómodos y seguros, donde todo es predecible y rutinario. ¿Y qué no es este el lugar ideal del ser humano? ¿Qué no nos dicen siempre que cuando logremos esto estamos arriba de la cadena alimenticia, confeti con ojos y toda la cosa y ya lo logramos? Sí, pero no. No para siempre. Llevar mucho tiempo ahí, en esa zona, genera insatisfacción personal, estancamiento, aburrimiento, y ya sé que es lo más whitezican que he dicho en mucho tiempo, pero es real. Si tu trabajo está bien, si tu familia está bien, pero no hay ningún cambio, no hay ninguna emoción, no hay ningún deseo, no hay ningún reto, estás definitivamente en la zona de confort, en un lugar que ya no es salubre, vamos a decirlo así. El principal aliado de la zona de confort es el miedo al cambio. Inserto que no tengo miedo yo al cambio, odio el cambio, es diferente. A lo desconocido, a lo que está más allá, a donde ya no te sientes seguro, ya no conoces y ya estás inseguro de ti mismo. Si bien el miedo es una respuesta natural del ser humano, todos la tenemos, si queremos avanzar, aprender, crecer, desarrollarnos, sorprendernos, no aburrirnos, es, mayúsculas, necesario enfrentar este miedo. A veces no nos da la gana, a veces no queremos, a veces no pensamos que sea funcional, quizá porque a veces estoy yo en la zona de confort y si yo me salgo tengo que arrastrar a mi pareja, mis papás, mis hijos, mis amigos, y no es una decisión fácil, pero salir de la zona de confort o no, he ahí el dilema. Hay una ley de unos pensadores que se apellidan bien complicado, Jerks y Dodson, así Dodson, que se refiere a un estado de comodidad relativa, fíjense, relativa,
que genera un nivel de constante rendimiento. Estos compas lo que nos quieren decir es, sí está padre, pero tiene que haber un momento, algún pico, es como una campana, esta ley que ellos plantean, que cuando estás en la zona lista de confort absoluta, ya no hay nada más, no hay aliciente y llega como un aplanamiento, vamos a decirlo así. Dicen estos compadres, para mejorarlo es necesario un grado de ansiedad y un espacio donde quepa el estrés. Si no tenemos eso como seres humanos, no nada más nos conformamos, no nada más nos aburrimos, sino que empezamos a dejar todos estos mecanismos de defensa, como el estrés, como la ansiedad, obviamente controlada, el control del miedo, como olvidados y como alejados, y esto no nos ayuda. Es como inherente en el ser humano tener este tipo de cosas, de cambios para mejorar. Traducción al cristiano de toda esta ley de Jerks y Dodson. Para mejorar nuestro rendimiento y crecimiento, puede ser económico, social, laboral, emocional, intelectual, you name it, necesitamos salir de esa zona de confort. Y o sea, sí, todos lo entendemos, todos hemos escuchado podcast y gente y ejemplos y personas que admiramos decirnos, es que yo salí de la zona de confort, entonces se quitó ese velo de mis ojos y pude ver y hice y ta. Sobre todo la gente que es muy exitosa en ciertos rubros, todo el tiempo dice, es que yo salté al vacío, es que yo vencí mis miedos, es que yo no me gustaba hablar en público y de un día para otro junté 3,000 personas y me puse a hablar. Sí, pero 1, fuchi los cambios y 2, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo uno mortal cubeta en su día a día llegas o tratas de salir de esta zona de confort? A ver, lo que se sugiere es 1, activar la creatividad. ¿Qué no hago que podría hacer, que me gusta? Tengo una gran amiga, una hermana, que acaba de redescubrir que el trabajo manual, ella es diseñadora gráfica, el trabajo manual, hacer cosas, hacer offsets y mover las manos, le es absolutamente satisfactorio, porque todo lo que crea, lo crea a través de una computadora, y entonces al reusar sus manos, porque ya lo hizo en toda la carrera, se da cuenta de esto. ¿Y qué hizo? Activó su creatividad. Hizo algo que no estaba haciendo antes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Despertar nuestra curiosidad. Si siempre he querido tomar clases de violonchelo, vas, tomas una clase, ves cómo funciona. Esa curiosidad artística que yo veo tan francamente en tanta gente después de la pandemia, es eso, es querer salir y querer ser diferente porque ya no te hallabas ahí mismo. Otra cosa que podemos hacer, conocer gente nueva, hacer cambios físicos en nuestro entorno, anticiparnos a nuestras propias excusas, y esto me lo podría tatuar. Es que no voy a poder, entonces ¿para qué lo intento? Es que yo he hecho ejercicio, pero los 3 meses siempre claudico, entonces ¿para qué pago más de 3 meses en el gimnasio? Es que a mí me da mucha flojera despertarme temprano, entonces ¿para qué medito? Porque me tendría que anticiparnos a nuestras propias excusas, porque ya nos conocemos, porque ya no las sabemos. Es importante esto. Otra cosa importante que podemos hacer, involucrar a tu gente. Si te llevas a la amiga al gimnasio, a las 2 les va a dar flojera, pero una no va a decir que no si la otra dice que no. Ese tipo de cosas nos ayuda a obligarnos y a hacer las cosas. Pero más importante, con rojo y en negritas y tal, hay que querer salir de esa zona de confort. Hay que estar conscientes de que estamos ahí, de que ya estuvo bueno de estar ahí y hay que querer salir. ¿Qué beneficios nos trae esto? Mejora nuestras habilidades sociales y emocionales, nos prepara a rangos más diferentes a los que estamos acostumbrados, genera autoconfianza, porque hice algo, me atreví a algo y pensé que nunca lo iba a hacer y eso está padre. Conoces, experimentas, disfrutas nuevas experiencias y ojo aquí, puedes decir, me gustó, puedes decir, no me gustó, lo odié, no lo vuelvo a hacer, pero ya tuviste esa experiencia y ya sabes qué te gusta y qué no. Aumenta nuestra productividad y esto es directamente proporcional a la ley de estos compadres que les digo, porque si de repente te cambian el jefe, tienes que actuar diferente, entonces tienes que mover diferente.
entonces quizás hasta físicamente te cambiaron de espacio, entonces resulta que tal, y esos cambios son buenos, esos cambios te ayudan y te generan a ti a tener a huehuetl que hacer las cosas. Estimula nuestra creatividad, nuestro cerebro. Hay veces, y lo platicábamos en capítulos pasados, que dejamos de hacer cosas que nos hacen feliz, aunque sean chiquitas y sencillas, y resulta que sí te hacían felices, y a la hora que lo vuelves a hacer, tu cerebro se acuerda y tiene esta huella y lo hace y no está tan alocado. ¿Cuál es el beneficio de salir de la zona de confort? Vivir la vida, hacer, probar, ver si te gusta, ver si no, es vivir la vida a la que viniste. No nada más, ya tienes el perro, ya tienes el esposo, ya tienes los hijos y punto final. De eso se trata. Pero, ¿qué hacer? Y aquí vamos a entrar despaciamente a una cosa que me voló la cabeza. No me voy a adelantar, ya sé. ¿Qué hacer? Omitan estos últimos 30 segundos. Entender que el cambio es parte de la vida. Se llama evolución y tendríamos que comprenderlo y tendríamos que hacerlo. ¿Qué hacer? Hacer las cosas con miedo, con ignorancia, aprendiendo de camino, pidiendo consejo, observando. Fake it until you make it. Llega así, ya sabes hacer tal cosa, por supuesto, entonces observas lo que hace cada quien, entonces tú lo vas haciendo. Se vale y está bien. Otra cosa que puedes hacer, superar el miedo haciendo lo que se nos dé la gana. No solo lo socialmente correcto, no lo que se espera de ti, no lo lógico, no es que cómo vas a viajar sola si ya eres una persona casada y tienes que darle de comer y de cenar y de desayunar a la familia y bla. ¿Por qué no hacer algo que nos dé satisfacción, que nos dé miedo, para conocernos, para medirnos en la vida, para demostrarnos que somos capaces, para tener estos altibajos, estos pocos estreses, este grado de ansiedad controlable, para vivir la vida, para no estar encerrados siempre en lo mismo? Y esto es bien importante que lo hagamos. Hay que tomar decisiones, sobre todo, acciones, o como quien dijese, pues vas, te toca, ahorita es el momento, basados en nuestros deseos y en nuestras pasiones. Y eso nos va a dar más seguridad y motivación para hacer las cosas. Y aquí yo creo que todo este capítulo vas a tener tú en tu mente y en tu alma ese deseo que te está dando vueltas y que dices, es que este es el capítulo. Porque salir de mi zona de confort para mí es eso que tu mente acaba de llenar en ese silencio. Eso es salir de la zona de confort. Ahora, ¿cómo salir de tu zona de confort sin salir de ella? Muy fácil. La amplías. Y esto de verdad, hasta tengo aquí una imagencita del muñequito del emoji que le explota la cabeza, porque yo nunca lo había comprendido así. Y esto no me lo deben a mí, obviamente, ligeros. Se lo deben a Felipe J. García Pérez, que dice, amplías tu zona de confort. No te sales. Tengo una persona de mis personas favoritas en el mundo que me escribe un día y me dice, mira, salimos del closet para casarnos, son gays, salimos del closet para casarnos, firmamos y nos regresamos al closet. Ese es mi ejemplo perfecto. No salieron de su zona de confort y vivieron la vida afuera. Ampliaron, tomaron ese momento para ampliar su zona de confort, ver cómo se sentían y a lo mejor decides caminar cada día un pasito más. Felipe J. García Pérez, pone 4 círculos, imagínense 4 círculos que unos se tocan a los otros. Esta imagen la pueden pausar aquí, ir a mis redes sociales, liger-de-equipaje, en Instagram y en Facebook Ligera de Equipaje y en TikTok como Ligera de Equipaje. Y pueden ver esta imagen y quizás sea un poquito más clara. La primera imagen son 4 círculos que se tocan en sus centros. Lo primero para ampliar la zona de confort. Primero, 1, detectar ese miedo, esa necesidad, esta motivación, vamos a decirlo así. En el momento en que pasa eso, entramos a una zona de riesgo o también llamada zona de reto.
esa cosquillita, esa sensación que traes, el momento que ya te dio suficientes vueltas la cabeza y lo que yo le denomino la chaqueta mental, estás en esa zona de riesgo. Aquí se define el objetivo, el plan de acción, es decir, ya no te puedes quedar quieto, ya no te puedes quedar así nomás, tienes que hacer. Aquí vemos lo que se va a hacer, que es la etapa de planeación, de repasar en frío las cosas, definir el nuevo objetivo y es un plan concreto. Aquí ya es, ok, no puedo más, estoy tan cómodo que estoy incómodo, ¿qué hay que hacer? El siguiente circulito es la zona de error. Una vez que ya tomamos esta decisión, entramos en esta zona. A mí me gusta más llamarla zona de aprendizaje. Creo que esta da menos susto. Estás en esa zona de aprendizaje que es un momento temporal donde realizas las acciones. Obviamente a veces te vas a equivocar. Siempre puede ser lo que no deseabas o lo que no te acomoda. Y ahí vas a buscar un siguiente punto de partida. Si en esta zona de error te equivocas, vuelves a la zona de riesgo o a la zona de reto. Y dices, ok, pero es que sí quiero hacer tal cosa en mi vida. Entonces vuelvo a probar en esta zona de aprendizaje. Cuando estamos en esta zona de aprendizaje, solo hay de dos sopas. O abandonamos y regresamos a la zona de confort anterior porque no es ahí, porque no me sentí bien, porque muchas veces pasa. Era la acción correcta en el momento incorrecto. O era el deseo correcto, pero no era el tiempo correcto y eso pasa todo el tiempo. Entonces, o regresamos a esa zona de confort donde estábamos, o, en el mejor de los casos, funciona y seguimos poniendo a prueba nuestras capacidades para buscar nuevas formas de seguir hacia el objetivo. Si los planetas se alinean, los patitos estaban en fila o el dios, la diosa estaba de nuestro lado, que es una forma bastante patética de decir ya lo tenía decidido y lo hice, pasamos a un lugar mágico y esa es la zona de satisfacción. Sí y solo si los resultados fueron positivos. Positivo aquí es mucho más amplio de que las cosas salieron bien y todo fue a la primera. Si quise hacer algo, lo pude hacer, después de estos errores o estos aprendizajes se logró y estoy en esa zona de satisfacción. Esta zona no es una zona de autocomplacencia, no es de, ay, muy bien lo lograste, regresemos a la zona de confort. No, es una zona de automotivación, donde tienes que seguir moviendo los engranajes, paseándolos, pensando las cosas. Aquí te acuerdas que sí puedes, que sí eres capaz de hacer las cosas, que ya se te olvidó el miedo y que ni te acordaste que no iba a funcionar, que tus escenarios mentales, las chaquetas mentales, los demonios internos, los pensamientos intrusivos, como sea que le denominemos, eran muchos más que los reales. Y todos estos pretextos y excusas que tú te ibas a poner, se te fue la cabra, no te los pusiste y el momento en que volteaste fue, ah, caray, ya lo logré. Aquí se abren todas las posibilidades. Es el umbral máximo de chingonés. Y disculpen la palabra, pero es ese momento en que te sientes bien, te sientes suficiente, te sientes expectante, te sientes excitado, te sientes excited, disculpen. Comadre, un saludo. Te sientes como en el top de todo porque lo hiciste aún a pesar de que tú dudaste. Si esta zona de satisfacción se presta y está bien y ya estamos otra vez en firme, desde esa satisfacción llegamos otra vez en este círculo a la zona de confort ampliada. Y aquí nos estacionamos hasta la siguiente necesidad. Una vez que ya sé cómo hacer las cosas, que vi que pude, que rompí con mis miedos, que ahora soy capaz de hacer eso, estoy otra vez en una zona de confort. Ya vi que sí pude, ya lo pude hacer, ya estoy obteniendo ciertos beneficios, ya estoy cómodo con eso, ya podría yo explicarle a la gente cómo hacer las cosas. ¿Se fijan? Es un círculo perfecto. Entonces, llego a esa zona de confort, pero más ampliada, porque ya me probé, me medí, entendí que sí puedo, y está increíble esta forma de explicar de este compa,
Porque entonces seguimos cómodos, pero ya nos sorprendimos, ya nos dejamos de aburrir a nosotros mismos. Y un ejemplo rapidísimo nada más para entenderlo. Zona de riesgo. No me gusta mi trabajo, ya me aburrí o no sé qué hacer porque no hay más para dónde crecer ni nada. Esa es la zona de riesgo. Zona de error o aprendizaje. Voy a buscar trabajo. Entonces aplico en tal lado y veo que no me aceptaron el currículum. Aplico en tal otro y me dicen, ay, sí, pero necesitamos 25 años de experiencia, que seas menor de 40, 16 idiomas y es solamente para contestar las llamadas. Tampoco es ahí. O encuentras tu trabajo ideal, pero te pagan 2,000 pesos al mes porque estás aprendiendo. Todos estos aprendizajes, todos estos errores se encuentran en esa zona. Aquí o dices, pues me regreso al trabajo que ya tengo, que ya sé cómo lo hace, o digo, pues sigo buscando. En el momento en que encuentras algo que es más de acuerdo a lo tuyo, llegas a esta zona de satisfacción. Rompiste con miedos, con parámetros, con inseguridades, con a ver cómo sobrevivo este mes, y encontraste algo que era mucho más para ti. Encontraste algo que te da una satisfacción, que te deje estar bien contigo mismo. Estás un tiempo ahí, vuelves a estar cómodo, vuelves a saber cómo hacer las cosas, llega alguien a tu trabajo y tú ya lo puedes instruir y decirle cómo. Es otra vez esa zona de confort ampliada. Y otra vez estás en un trabajo que ya sabes cómo hacer, que ya puedes hacer, que económicamente ya sabes a dónde vas, que sabes si puedes crecer o no, y caemos ahora en esta nueva zona de confort ampliada. Y aquí es el ejemplo que ustedes quieran. Y no hay como más sopas, es o lo intentas y te va bien, o no lo intentas y no pasa absolutamente nada. Y aquí hay que saber qué preferimos. Y ya sé que está cañón, yo lo sé, pero es lo que hay, mis queridos ligeras, ligeros, ligeres. Y es que el ser humano siempre ha buscado la zona de confort. Desde que dejamos de ser nómadas y andar paseando por la vida y empezamos a cultivar y a vivir en cuevas y a guardar el alimento, obviamente buscando esta zona de confort, inventamos el fuego, hasta la rueda, hasta llegar a los teléfonos inteligentes, siempre hemos, querido saber qué hacer. Disculpen la conjugación más extraña que se haya escuchado en la historia de Ligera de Equipaje, pero siempre hemos querido eso, estar cómodos, saber cómo hacer las cosas, que yo ya tenga los patitos en fila, tal. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Y es que es casi imposible mantenernos perennemente fuera de esa zona de confort. Creo que ni el cuerpo humano lo toleraría, así como vemos estos casos de gente que se pierde en el Amazonas y gente que sobrevive, sí lo hacen, pero en un estado absoluto de estrés, de miedo, de tanto que se desgastan. Entonces, queremos estar en esa zona de confort. Es inherente al ser humano estar ahí, pero siempre podemos ampliarla, estirarla, modificarla para que sea más grande y nosotros nos hagamos más a la idea de estos espacios más grandes y en otros rubros y en otras cosas. Y un ejemplo de mi infancia, y les explico porque yo sé que no todos tienen mi avanzada edad. Había unas cositas, unos bichitos que se llamaban crecencios, que es el nombre más genial porque crecían. Y los crecencios eran unas cosas como de una goma así bien chistosa, y los ponías en agua, entonces absorbían el agua y se hacían del tamaño del frasquito que lo contenía. Mientras más agua y el frasco fuera más grande, los crecencios más crecían. Creo que ese en mi alma es el reflejo perfecto de cómo extender, ampliar o inflar nuestra zona de confort y cómo sí podemos, todo mundo podemos hacerlo. Hay veces que accidentalmente la vida te da un aprendizaje, un accidente, un evento desafortunado, que a la hora que te das cuenta que lo resolviste, ya estás del otro lado, cruzaste y fuiste y veniste las umbrales de esa zona de confort y de repente eres el papá de tus papás o de tus sobrinos o ahora ya te encargas de ser el jefe de todos los que eran tus compañeros de trabajo porque bla, y ya lo cruzaste y ni cuenta te diste. Eso en la vida también se puede planear y eso es lo importante de esto. La zona de confort puede ampliarse cada vez que tengamos la necesidad de explorar, de sorprendernos, de hacer cosas que no
sean lo más lógico para nosotros, que nos den miedo, de conocernos, de explorarnos, de explorar nuestros límites, de aprender y de poner en práctica nuevas habilidades. Quizá cosas que ya sabíamos hacer y dejamos de hacer, o quizá cosas que siempre quisimos hacer. Y voy a hacer unas preguntas personales sin finalidad, bueno, un poco sí con la finalidad, de incomodar o de sacarte al ti mismo de la zona de confort. O lo que es lo mismo, un mini test con sello ligera de equipaje. Conteste sinceramente y en su mente las siguientes preguntas. ¿Estás aburrido en tu vida? ¿Tienes una motivación personal? Tuya, no lo que quieren tus hijos, no lo que quiere tu pareja, no lo que quieren tus papás de ti. ¿Tienes una motivación personal? Última pregunta. ¿Estás tan cómodo que estás incómodo en tu propia vida? Este mexicanismo de no te estás. Es tu única vida. ¿Tienes algo mejor que hacer con ella? Y les platico, rompiendo esta zona de confort, ampliándola, estoy en TikTok manejando otra red social que juré que no haría y juré destruir. Y es para salir de esta zona de confort y para ampliarla y para que este mensaje llegue mucho más lejos a lugares donde yo no creía posible que llegaran. En TikTok me encuentran como Ligera de Equipaje. Hay muchos resúmenes ejecutivos de todos nuestros capítulos. Piensa en esto. Es tu única vida. ¿Tienes algo mejor que hacer en ella? Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.